dependiendo del parámetro que nos dé la presión sistólica, con el método Palma-Toll, es la respuesta. ¿Sí, no? Muy bien. Ahora, ¿cómo es el método auscultatorio? El método auscultatorio, con su nombre, vamos a emplear el estetoscopio, ¿no? Nos colocamos, ya sabemos cómo, con las hojitas dirigidas en dirección del conducto auditivo externo, y vamos a utilizar la campana. La literatura dice que la campana es mucho mejor para escuchar los ruidos que se generan por el paso de sangre a través de la arteria braquial, ¿no es cierto? Que se llaman ruidos de Korokov, ruidos de Korokov. Y estos ruidos de Korokov tienen 5 fases, alguien nos comentó esta mañana, ¿no? ¿Quién nos dijo? Tú, ¿no? Tiene 5 fases los ruidos de Korokov. ¿Y por qué se genera el ruido de Korokov? A ver, ¿de dónde se genera? Lo que pasa es que cuando nosotros insuflamos esto, vamos a obstruir el flujo, ¿no? De la sangre a través de la arteria braquial. ¿Y cómo es el flujo en una arteria normalmente? En el sistema circulatorio, ¿cómo es el flujo? Laminar, ¿no es cierto? O sea que va en capas concéntricas. Por eso es que fluye bien, ¿no? Pero resulta que cuando se encuentra un obstáculo, como por ejemplo el brazalete cuando apretamos, ese flujo laminar se forma en flujo turbulento, como el río, ¿no? Se encuentra una piedra y genera un ruido. Ese ruido son los ruidos de Korokov, que se da porque hay un cambio de flujo laminar a flujo turbulento por la compresión del brazalete sobre la arteria, ¿no? Bueno, entonces me coloco el estetoscopio y voy a colocar la campana del instrumento sobre la arteria braquial que había palpado previamente, ¿no? En el método palpatorio hemos palpado esta arteria y esta arteria. Entonces, coloco la campana sobre la arteria braquial, ahí. Algo importante es que el instrumento, el estetoscopio, no debe ir en contacto con el brazalete, ¿no? Porque genera roces que nos van a obstaculizar con la auscultación de los ruidos. Tampoco debemos colocar esto debajo del brazalete, ¿eh? Yo he visto muchos, ¿no? En los hospitales, sí, sobre todo los personal de enfermería, hace eso, ¿no? Así, ya está bien, ¿no? Está mal, ¿ves? Porque al hacer eso estamos comprimiendo más la arteria, ¿no es cierto? Y además va a producir roces porque el instrumento se va a insuflar y no vamos a poder escuchar bien. Entonces no se debe hacer eso, prohibido colocar debajo del brazalete. El objetivo de colocar 4 a través del dedo por encima es precisamente este, de que tengamos espacio suficiente como para que pueda ir esto sobre la arteria braquial, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizamos la campana y no la membrana? También podemos usar la membrana, ¿no? ¿Para qué sirve la campana? Para que se escuche mejor. Ruidos graves, ¿no? Y la membrana, ruidos agudos. Cuando nosotros hacemos este obstáculo del flujo, se genera un flujo turbulento, ¿no? Y ese flujo turbulento se llama soplo en realidad, ¿no? Y el soplo siempre es de tonalidad grave, por eso es que se escucha mejor con la campana, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las 5 fases de los ruidos de Korokov? Ruido ausente, ruido claro, ruido... A ver, la primera fase. Resulta que yo ya estoy acá, me coloco el instrumento, voy a hacer cuenta que ya estoy con el instrumento, coloco la campana sobre la arteria braquial, ¿no? Ahí, y voy a insuflar. ¿Hasta cuánto hemos dicho? 130. ¿No es cierto? Porque la presión sistólica fue 100. Entonces acá ya puedo insuflar rápidamente, ¿no? Ya no es necesario que lo haga de 5 a 5. Ahí está 100, 120, 130. Cuando llego a 130, voy a empezar a soltar la válvula, ¿no? Y tengo que soltar lentamente, cosa de que la aguja vaya bajando entre 3 y 5 milímetros de mercurio por segundo. Fácil de hacer eso. Un poquito vas a aguantar. Ahí está, 130. Voy soltando sueltito y voy escuchando al mismo tiempo, ¿no? Tengo que escuchar. Voy soltando ahí 3 a 5 milímetros de mercurio por segundo. Esa es la velocidad a la que tengo que bajar. Y voy a ir escuchando los ruidos de Korokov, ¿no? A ver, vamos a escuchar, de verdad. Ahí está, 230 y voy soltando. Justamente ahí empezó a escuchar los ruidos, los primeros ruidos. Y está en 110. Quiere decir que no hemos hecho adecuadamente el método palpatorio. Porque por el método palpatorio auscultatorio tiene que coincidir la presión arterial sistólica. Por el palpatorio hiciste en 100, ¿no? Pero en 110 es. Entonces, ¿qué ha pasado? Muy rápido has debido insuflar cuando estabas haciendo el método palpatorio. Los voy bajando, voy a seguir escuchando los ruidos de Korokov hasta que se pierdan, ¿no? Ahí está, continúa,
Y ahí se ha perdido, justo ahí. Sí, es 65. Entonces, luego una vez que tengo eso, desuso por completo, ¿no? 75, 110. Con el método auscultatorio he podido evidenciar que los primeros ruidos comienzan a nivel de 110. Eso me da la presión sistólica. La fase 1 son los primeros ruidos que uno ausculta, ¿no? Y se han perdido los ruidos en 65. Es la fase 5, ¿no? Cuando desaparecen los Ausente. ruidos. Entonces, la presión del paciente, ¿cuánto era? 110. 65. La presión se expresa como una fracción, ¿no? El numerador siempre es la presión sistólica y el denominador la presión diastólica. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué hay esa diferencia? Nada que hemos hecho mal, ¿no? En el método, por eso es importante ser lentito y ir palpando hasta que se pierda el pulso. Ahora, ¿cuáles son las 5 fases? A ver, ¿quién me puede indicar? A ver, Gabriela. No me lo sé de memoria. La primera fase, los ruidos son graves. En la segunda fase hay un periodo en donde desaparece. Puede haber. Bueno, la primera fase son los ruidos de tonalidad, como dice compañera, grave, ¿no? Rasposos, poco claros, dice, ¿no? Luego cambia, más o menos, ¿no? Luego cambia y se hacen más soplados. La fase 2, ¿no? La fase 3 se hace más intenso, ¿no? Más fuerte. La fase 4 disminuye la intensidad, se hace débil. Y la fase 5 desaparece, ¿no? Y enseguida vamos a escuchar, en él se escucha perfectamente bien todo eso. Entonces son las fases de los ruidos de corazón. Entre la fase 1 y 2 puede haber un silencio, ¿no es cierto? Eso se llama el agujero auscultatorio. ¿A qué se debe el agujero auscultatorio? Van a revisar, ¿no? Y precisamente para evitar ese tipo de alteraciones es que tenemos que hacer palpatorio, auscultatorio, palpatorio, auscultatorio. ¿Está claro? Ahora, ¿qué fase se considera presión diastólica? ¿La fase 4 o la fase 5? Dicen los libros, ¿no? Que se puede considerar la fase 4 como presión diastólica, porque en ciertos pacientes, por fenómenos hemodinámicos y demás, resulta que cuando yo estoy haciendo esto, llega la fase 4, que es cuando disminuye la intensidad, ¿no? Los ruidos, pero nunca desaparece. Y sigue, hasta sigue escuchándose los ruidos, ¿no? Eso a veces se da en pacientes que tienen alteraciones en las paredes arteriales y demás, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, la fase 4 se toma como presión diastólica, ¿no? Y cuando desaparece por completo es la fase 5. Y en algunas situaciones van a ver descritos en las historias, presión arterial 125/80-75. ¿Qué quiere decir eso? Que la fase 4 se dio en 80 de mercurio y la fase 5 en 75. Por eso que se ve en algunas descripciones así. ¿Está claro? Muy bien. Y después de eso, muchas gracias, su presión está normal y bla, bla, ¿no? Bien, a ver, ¿quién va a hacer ahora todo eso?